Hola, yo soy César Edmundo Carro Garcés, soy egresado de la licenciatura en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También soy ayudante investigador en el Seminario de Lógicas No Clásicas y Argumentación en Ciencias, dirigido por el doctor David Gaitán y el doctor Raimundo Morado. Y aquí actualmente me encuentro trabajando en proyectos de investigación y proyectos de divulgación de la lógica, en especial divulgación de la lógica no clásica. Los temas que actualmente investigo tienen mucha relación con la lógica y se dividen en dos partes, la filosofía del lenguaje y la filosofía de la ciencia. Por parte de la filosofía de la ciencia me interesa mucho el tema de los modelos lógicos para representar teorías científicas. También los temas como la relación que existe entre la lógica y el lenguaje científico, o la lógica como una herramienta para modelar el razonamiento de la ciencia. Temas como también como la modelación de razonamiento difuso o razonamiento no monotónico son uno de los tantos temas que me interesan. La lógica tiene el papel de esclarecer nuestras inferencias y también funciona como un aparato formal que trata de modelar las inferencias científicas. Eh, y por supuesto, aquí la lógica pues estudia un concepto muy clave que es el concepto de consecuencia o inferencia lógica, que más que un concepto es una relación. Entonces, la relación de consecuencia o inferencia lógica es la cosa más abstracta que los filósofos o lógicos estudiamos. Esa cosa, la relación de consecuencia, la podemos entender como el paso que damos para inferir ciertas ideas o conclusiones, dado cierto conjunto de premisas o conjunto de información. Por ejemplo, ustedes conocen a Sherlock Holmes, se darán cuenta que cuando Sherlock Holmes quiere dar con quién es el asesino, pues él primero lo que hace es recabar un conjunto de información para poder de alguna u otra forma inferir quién es el asesino. En particular, a mí me interesa estudiar las distintas formas en las que podemos entender esta relación lógica y cómo podemos construir muchas formas de inferencia, por ejemplo, las inferencias probabilísticas, las inferencias difusas, las inferencias no monotónicas. En filosofía del lenguaje investigo unos temas un poco más a profundidad, por ejemplo, teorías del significado, teorías de la vaguedad, teorías de la referencia, otros temas que tienen que ver con lógica como teorías de la verdad, teorías lógicas sobre fenómenos lingüísticos, la semántica de los nombres propios y las propiedades. Y de estos temas, los que más me importa, pues, son el tema de la vaguedad y el tema de las teorías lógicas de la vaguedad. En la actualidad me encuentro trabajando en dos proyectos. Uno es el de mi tesis y otro es un artículo que estoy trabajando de manera colaborativa. En mi tesis, mi investigación consiste en estudiar la teoría de grados de la vaguedad propuesta por Nicholas J. Smith y superar un problema muy en específico de esta teoría, el problema de la precisión artificial. Aquí surgen dos preguntas. La primera, ¿qué es la vaguedad? Y la segunda, ¿qué es la teoría de grados? Y bueno, la vaguedad es un fenómeno lingüístico que suele afectar la mayoría de las palabras que usamos. Por ejemplo, la palabra calvo. La vaguedad de la palabra calvo consiste en que su significado no es preciso y su uso es laxo con respecto a las diferencias relevantes que afectan la aplicación de la palabra calvo. Es decir, por una parte no sabemos exactamente cuántos cabellos se requieren para ser calvo y por otra parte el uso de esta palabra suele ser muy laxo de tal manera que muchas veces las usamos sin ni siquiera tomar en cuenta los aspectos que son relevantes para la aplicación de este predicado en cuestión, que es ser calvo. Y bueno, ¿qué es la teoría de grados? Pues, bueno, la teoría de grados es aquella teoría que nos dice que la vaguedad es una cuestión de grados de verdad. Y, por ejemplo, cuando tenemos dos objetos que comparten la propiedad rojo, pero con distinta tonalidad, por ejemplo, rojo claro y rojo fuerte, podemos asignar grados de verdad a afirmaciones como X es rojo para diferenciar el grado en que este mismo objeto posee esta propiedad, ser rojo. Por ejemplo, podemos asignarle 0.4 de grado de rojo a X y 0.8 de grado de rojo a Y, haciendo referencia, por ejemplo, 0.4 a un rojo más claro o menos claro, perdón, y haciendo referencia de 0.8 a un rojo más fuerte.
Aquí la lógica difusa juega el papel de ser un instrumento súper útil que nos permite entender la perspectiva de los grados de verdad. El problema de ver a la vaguedad como en grados es que las asignaciones que solemos darle a nuestras afirmaciones parecen ser arbitrarias o artificiales. Nicholas Smith propone una salida tajante y poco satisfactoria. Él propone un indeterminismo semántico. ¿Qué significa esto? Bueno, que la propiedad ser calvo no tiene un significado preciso. Es decir, nosotros al momento de asignarle un valor de verdad a X es calvo, podemos asignarle 0.8, 0.4, 0.9, pero ninguna de esas asignaciones va a ser la asignación definitiva. Es decir, es indeterminado el valor de verdad de la afirmación X es rojo. Esto, por supuesto, es insatisfactorio para muchos realistas semánticos. Y bueno, mi tesis es que si bien es difícil encontrar el valor definitivo de las afirmaciones vagas, podemos aún preservar o mantener estructuras de cercanía o similitud entre los objetos vagos. Dicho de otra forma, en lugar de buscar fallidamente el significado preciso de la palabra calvo, lo único que nos importa es buscar la forma en que podemos estructurar los objetos de la palabra calvo en relaciones de cercanía o similitud. Y esa estructura es lo que subyace en la realidad a la propiedad calvo. No importa cuántas asignaciones le demos a una misma afirmación, mientras preserve la estructura subyacente, nada más debería importarnos. La lógica aquí tiene un papel súper importante, pues para representar todo esto necesitamos de un aparato formal. ¿Y qué mejor que la lógica difusa, que nos permite modelar grados de verdad y asignaciones de distintas formas, ¿no? Eh, por supuesto, esto último pues se relaciona mucho con el trabajo que actualmente estoy realizando, el artículo en donde me encuentro trabajando de manera colaborativa. Aquí en este trabajo pues lo que yo hago es básicamente implementar un modelo de lógica difusa para poder representar la gradualidad del proceso de desarrollo de un virus, de cualquier virus. Y aquí lo que queremos gradualizar es la propiedad ser vivo. Este es un trabajo muy interesante, pronto lo verán y espero que lo lean. Creo que estos temas deben ser tratados por la lógica, ya que nos permiten ampliar el margen en el que la lógica puede ser aplicable o útil. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar la vaguedad desde un punto de vista lógico, bueno, pueden ocurrir dos cosas. Primero, que la lógica misma, o sea, la lógica clásica, esté limitada, o bien que modifiquemos o experimentemos con otros objetos dentro de la lógica. Eh, por ejemplo, si nosotros usáramos lógica clásica para poder estudiar la vaguedad, nos daríamos cuenta que esta lógica, este sistema o la lógica es clásica, la lógica deductiva, es muy limitada. Entonces, nosotros como lógicos o filósofos tenemos la obligación o estamos obligados a tener que expandir el lenguaje de la lógica a otro tipo de lenguaje de la misma lógica, pero con más objetos. Por ejemplo, en el caso de la lógica difusa, lo que hacemos es añadir más objetos al conjunto de valores de verdad. Es decir, añadimos un conjunto de valores que abarca el 0 al 1 de los reales. Es decir, está el 0.1, 0.2, 0.4, infinitos valores. Al ver cómo esto tiene, por ejemplo, utilidad o aplicación en ámbitos de la ciencia, pues motiva mucho porque hace ver que estos esfuerzos por tratar de ampliar la lógica o modificarla tienen frutos o tienen productos muy satisfactorios. Y más si, por ejemplo, se trata de dar respuestas a problemas de razonamiento, como por ejemplo lo que sucede en el caso de la vaguedad, tenemos razonamientos paradójicos como el de la paradoja del Sócrates. Justo aquí descansa, creo yo, la razón de por qué la lógica debe de meterse en estos temas, porque a nosotros como lógicos o filósofos o estudiosos de la materia nos vemos obligados o orillados a tener que experimentar con la lógica, modificarla o incluso ampliarla. Y por supuesto, ampliar la lógica o modificarla nos permite ver muchas otras cosas que no veíamos en la lógica. Y eso es creo yo, es algo
muy fructífero y es algo que hace que la lógica avance en su desarrollo.